Bueno, vamos a tener un tema hoy muy hermoso. Dios me ha estado hablando mucho sobre ese tema y tiene que ver con esas bocas que tenemos, el poder. Y estaba leyendo yo el libro de Lucas cuando comienza a hablar de la promesa de la venida del Mesías. En estos tiempos hablamos mucho de la promesa de la venida del Mesías. Escuchamos en todo lado los villancicos, ya comenzaron las novenas y empezamos a escuchar siempre del Señor, pero el Señor niño. Y yo empecé a leer el libro de Lucas y quiero pedirles que abran el libro de Lucas en el capítulo 1. Lucas capítulo 1. Dice, versículo 5, anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón, o sea que era sacerdote, ¿no? Ambos eran rectos, imagínense, rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Quiero parar un momentico para que volvamos a hablar las características de ellos. Eran sacerdotes, rectos e intachables, obedientes, pero vamos a ver. Un día en que Zacarías, por haber llegado al turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. ¿Qué ha sido escuchada? Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo prepara un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Versículo 18. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Amén. Y entonces, como yo soy toda preguntona, yo dije: Señor, ¿y por qué mudo? ¿Por qué no quedó cojo? ¿Por qué no se le desgarró la piernita como a Jacob? ¿Por qué no quedó ciego como Pablo? O sea, ¿por qué tenía que quedar mudo? Ustedes nos han preguntado, o les pasaba lo mismo, leían y yo había leído, pero el día que yo dije: Señor, ¿por qué mudo? Y entonces el Señor me decía: bueno, mi iglesia, hay veces ellos son sacerdotes porque a través de mi hijo en la cruz yo los nombré sacerdotes, porque Jesús fue sacerdote. ¿Sacerdote por qué? Era de la casa de David, entonces era rey y profeta, porque el Señor le dice a David: eres rey y profeta. Y él era de la casa de David porque María se casó con José y José era descendiente de David. Pero María era prima de Elizabeth. Y Elizabeth, ¿qué era? Sacerdote.
Ella era esposa de Aarón y los dos eran de la tribu de Leví, sacerdotes. Así que el sacerdocio para Jesús vino por parte de María. Entonces, por la casa de David era rey, era profeta, pero por María era sacerdote. Así que el Señor nos dio a nosotros ser reyes, profetas y sacerdotes. ¿Sí sabía que usted es rey o reina? Es sacerdote o sacerdotisa y es profeta. Los hombres aprendieron eso muy bien en el encuentro, ¿cierto? Entonces el Señor dice, mi iglesia es, ellos son sacerdotes. Dice, rectos e intachables. Y yo sé que muchos aquí luchan en muchas cosas, pero su corazón está por ser recto e intachable, ¿cierto? Muchas veces no somos rectos e intachables. Luchamos con nuestras fuerzas, pero volvemos y decimos, Señor, yo no quiero ser así. O sea que hay una intención en nuestro corazón ¿de qué? De santidad, ¿cierto? Porque si a mí me da lo mismo, digo, entonces no se me ha sido revelado el evangelio, pero algo pasa en mi corazón cuando yo peco, que yo digo, yo no quiero ser así. Señor, yo estoy cansado. Señor, yo estoy cansada. Yo no quiero ser así. O sea que en nuestro corazón está en la intención de ser rectos e intachables. Obedientes. Hay veces uno dice, me cuesta. Pero somos como los niños, no quiero. Y finalmente terminamos haciendo las cosas porque hay algo en nuestro corazón que me lleva a ser obediente. Y sé que muchos luchan con la obediencia, pero al final como que dicen, y lo hacen. Se tardan de pronto 1 año, 2, 5, 7, 10. Con algunos hablo y dicen, ay, pastora, tantos años y hasta ahora entiendo. Porque llega el tiempo de la obediencia. No se preocupen. Llega el tiempo de la obediencia. Y también dice que su oración fue contestada. O sea que este hombre tenía tanta intención en su corazón y había orado por eso. Porque dice su oración fue contestada. Entonces, ¿por qué le asombra a él que el ángel venga y le diga que va a ser papá? ¿Sí les ha pasado que le pedimos algo al Señor y el Señor viene y nos responde con eso? Y Señor, ¿será que sí? ¿Y será que sí va a ser cierto eso? Nah, es que este hombre ya no lo cambia a nadie. No, mi esposa no, eso ya no hay solución para eso. No, mi hijo, no, mi hija, no, esas finanzas, Señor, no, esta enfermedad, no, yo ya muero así. Yo le doy gracias a Dios que al menos puedo respirar. No, al menos camino. Y nos empezamos a conformar. Y cuando el Señor viene y dice, pero te estoy contestando tu oración. Y entonces dice, pero ¿cómo puede ser eso? Señor, si yo no tengo la plata para eso. Señor, pero ¿cómo puede ser eso si yo ni sé leer ni sé escribir? ¿Cómo puede ser eso? No es que tú vas a hablarle y vas a ser profeta. Ay, Señor, yo ni Biblia conozco. Y empezamos a decirle, Señor, soy viejo. ¿Cuántas excusas empezamos a sacar, cierto? Muchas excusas. Y le dice el ángel, pues yo soy el ángel enviado por Dios y vengo de parte de Él. O sea, a mí me mandó casi nadie, Dios. Y uno todavía, Dios le está hablando a uno en la palabra y uno, ay Señor, que esto sí es cierto. Y el Señor diciéndole, ve. Y uno, ¿por qué clamas a mí? Da el paso. Ay Señor, por favor ayúdame. Y el Señor, ya te ayudé. Y uno, pero por favor Señor, y pues ya te ayudé, da el paso. Y todavía y el Señor le dice a uno, pero si ya está. Y entonces, bueno, entonces como no creíste, vas a quedar mudo. Y yo decía, Dios, cuando viene Zacarías, y Zacarías, ¿quién era? Profeta y sacerdote. Y el profeta tiene que hablar de parte de Dios. Cuando yo soy profeta, porque les acabé de decir, somos profetas, yo tengo una boca puesta por Dios y yo tengo que hablar de parte de Dios. Pero si yo no le creo a Dios, ¿yo cómo voy a hablar? Zacarías no podía hablar porque no le creyó a Dios, porque él tenía una boca de profeta. Y la boca de profeta se abre para hablar las verdades de Dios. Y Zacarías no tuvo la capacidad de creerle a Dios. Él no podía hablar las verdades de Dios.
Porque si Zacarías sale de ahí, dice, como que Dios me dijo que iba a tener un hijo. Eso entendí adentro. No sé si me estoy imaginando. Como que eso fue, yo no sé si eso fue visión o no fue visión, o yo me imaginé, o me estaba quedando dormido, o estaba mareado, yo no sé qué pasó, pero algo pasó ahí adentro. Y Zacarías no podía salir a decir eso. Entonces el Señor dijo, como tu palabra es poder, porque tú eres profeta, yo te cierro la boca porque lo que vas a hablar no conviene. Porque vas a dudar de lo que viste adentro. ¿Cuántos hemos salido del tiempo de oración? Yo no sé si lo que me dijo el Señor eso es verdad. O decimos, mamá, o papá, o amor, o flaquito, o tesoro, o mi vida, o lo que le diga. Dios me dijo una cosa tan impresionante, me dijo esto. Y la persona le dice, con usted, a usted. Entonces, no, sí, mentiras, a mí no me dijo nada el Señor. Olvide eso. Y entramos a creer. La voz de profeta es tan importante porque es la voz de Dios. Y Zacarías era profeta, quiero que me estén entendiendo. Cada uno de ustedes es profeta. Lo que ustedes hablen es palabra si viene en la escritura. Porque yo no puedo decir, y yo como tengo voz de profeta, la pastora dijo que yo tenía voz de profeta, yo salgo y en el nombre de Jesús hay un BMW esperándome. No, eso no es palabra bíblica. Esos son los falsos profetas. Declare que usted tiene un carro, no sé cómo, declare, eso no son palabras bíblicas. Pero cuando yo declaro palabra de profeta, digo, Señor, mi simiente es bendita. Señor, mis hijos estarán sentados a la mesa como vid que escurre aceite y serán prósperos y serán como palmas erguidas que tendrán poder. Señor, mi vida es como un árbol plantado a la orilla de un río donde florece todo el tiempo y sus hojas estarán verdes y darán medicina a otros y siempre tendré fruto. Eso es palabra profética y se cumple. Porque si yo no digo, estoy enferma, Señor, será el colon, no, ya no puedo volver, no, eso es un cáncer, Señor, otro amigo murió así, no, el vecino estaba igual y se murió, no. A mí, ¿qué me dice la palabra? Me ha dicho que hasta aún con las canas veré la gloria de Dios y enseñaré a las nuevas generaciones. Entonces cuando viene el diablo me dice, usted se va a morir joven. Y yo, Señor, ¿será que? No. Tú me diste una palabra que tendría canas y que le predicaría a las nuevas generaciones, Señor. Entonces yo hablo palabra ¿qué? Profética. El profeta que no habla la palabra de Dios queda mudo. Por eso usted en su casa no puede ni orar. Por eso usted en su casa no puede ni bendecir. Porque se quedó mudo o se quedó muda. Miren lo delicado que es esa responsabilidad. Y aquí el Señor me habló tan impresionante. Yo decía, ay Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 4. Esto a mí. Éxodo capítulo 4. Estamos hablando cuando el Señor manda a Moisés a hablar. Y vamos a leerlo desde el versículo 11, que fue una de las palabras impresionantes. Porque Moisés le saca muchas excusas al Señor. Nosotros le sacamos muchas excusas al Señor. Señor, yo no tengo tiempo. Vaya usted, mija, que usted es la que le gusta andar metida por allá chupando ladrillo. Vaya que usted es la aleluya. Vaya que usted es la llamada, yo no. Que usted es la espiritual. Va, pastora, vaya. O la esposa, va, pastor, vaya. Usted que es que le gusta estar allá rascando la espalda al pastor, vaya. Y empezamos así, a sacarle excusas. No, es que en la casa no me van a creer. No, es que me dicen. Versículo 11 del capítulo 4 de Éxodo. Entonces el Señor le preguntó, miren esto, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Imagínense. Pero miren lo que sigue. Es que uno, no, ese Moisés, sí, qué cosa. Pero nosotros somos así.
Pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, envía a cualquier otro. Sí nos pasa, ¿cierto? Ay, Señor, ¿yo cómo voy a ir a orar por esa persona? No, aló, pastora, ¿será que usted puede ir a orar por tal persona? Pero si el Señor le dijo: vaya, hágalo. Es que el mismo poder que tiene esa persona es el poder que tiene usted, porque soy yo. No es el pastor, no es el líder, es usted, iglesia. Usted tiene ese poder. Ay, pastor, es que usted es tan sabia para aconsejar. No, esa es la sabiduría del cielo que nos llena como esos vasos vacíos y Él empieza a fluir a través de nuestra boca. Yo misma me admiro y digo: uy, Señor, gracias, yo no hubiera podido decir eso. Si un burro habló y habló tan sabio, no es el burro. Porque si el burro se levanta, hace caer al Señor. Te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? O sea, el sacerdote. Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y y escuchen, pon las palabras en su boca. ¿Quién seguía poniendo palabra? Moisés. Pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Y esto fue lo que a mí, escuchen, Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz. Y tú tomarás el lugar de Dios ante Él al decirle lo que tiene que hablar. Imagínense la responsabilidad de un profeta. Tomar la responsabilidad. Y más adelante, dice en Números 20:12. Entonces, el pueblo, los voy a poner en contexto, el pueblo estaba pidiendo agua, tenían desesperado a Moisés. Entonces ellos fueron y le dijeron al Señor, versículo 6, leámoslo. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella, ¿qué dice? Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso no debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara. Y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. O sea, sí, les dio agüita. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como Meribá, que se conoce como discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Qué tremendo. El Señor le dijo una cosa y ellos hicieron otra. El resultado fue el mismo, tuvieron agua, pero a una manera equivocada. Cuando yo empezaba a ligar estas palabras de ser profeta y cómo podemos perder las bendiciones y perdernos la entrada a la tierra prometida, porque Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida, sufrieron todo el desierto,
Sufrieron toda su vida para finalmente no poder entrar a la promesa. ¿Cuánta gente sufre toda su vida ese desierto, esas pruebas y no entra a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque dice que ellos no le creyeron al Señor y no mostraron su santidad. Y cuando yo me puse a mirar qué era que había pasado, por qué no habían mostrado la santidad de Dios, el Señor me llevaba a entender que cuando Él le dice, tú representarás a Dios, entonces cuando Moisés iba a representar a Dios, Aarón iba a escuchar de Moisés, pero Moisés iba a representar a Dios. Entonces Dios no se iba a enojar y a traer contienda y a gritar y a decirles todo para darles agua. Estaba mostrando un Dios que no era. Imagínense, Dios no era ese que Moisés estaba mostrando. Dios le dijo, ve y tocas la roca con suavidad, y él fue y golpeó la roca. Dios no habla como nosotros hablamos. Mujeres, Dios no grita como usted grita. Usted tiene la responsabilidad de mostrar a Dios. Usted tiene la responsabilidad de mostrar la santidad de Dios. ¿Y qué dicen los teólogos de qué es la santidad de Dios? Es mostrar a Cristo, el carácter de Cristo, enseñar quién es Cristo. Entonces, si yo voy a la iglesia y hablo bonito, pero yo voy y maltrato a mi mamá y la grito y la humillo, usted está golpeando la roca y usted es profeta. Usted está negando a Dios porque usted es representante de Dios. Si esa mano va y golpea, hiere, lastima emocionalmente a una persona, si sus palabras dañan, usted está haciendo la mano del cuerpo de Cristo. Y la mente de ese cuerpo no le dio la orden a esa mano de destruir, de dañar. La mente de ese cuerpo no le dio la autorización. Por eso le leí, ¿quién hizo la boca? Dios. ¿Quién hizo los oídos? Dice en Éxodo, yo hice la boca, yo hice los oídos, yo hice todo. ¿Quién le da la orden a ese cuerpo para que haga? La cabeza, que es Cristo. Y si ese cuerpo ya va y hace lo que no tiene que hacer, si esa pierna se levanta y da una patada cuando la mente le dijo no lo haga, pero sus emociones y su corazón de malas lo hizo, porque lo manejan las emociones. ¿Quién le dijo al hombre haga esto? Porque coge el cuerpo que es de Cristo y lo lleva a perversión. No está representando a Cristo. Hombre, cuando usted maltrata a su esposa, no está representando a Cristo, porque Cristo ama a su novia. Y el Señor dice que el hombre que haya esposa haya el favor de Dios. Y que si sus oraciones después de maltratar a su esposa van a querer ir al cielo, no van a poder. Se van a quedar trancadas porque hay un cielo de bronce. Imagínense lo delicado, hombres, porque ustedes están representando a Dios. En el encuentro lo entendieron los sacerdotes, profetas, ¿cierto? Y reyes. Lo entendieron la responsabilidad, porque usted es la representación de Cristo en su hogar. Mujer, usted es la representación de Cristo en su hogar. Porque un niño no quiere un abrazo o una caricia de una mamá. Quiere, perdón, un abrazo o una caricia de una mamá y lo busca en otras personas. Porque su mamá no está representando a Dios. Porque Dios no mantiene pegado al celular. No mantiene chateando y diciendo, aquí con mi bendición. No. Mujeres, hay que madurar. Ya me puse brava, mentiras. Hay que madurar. Porque está muy bien un adolescente que está cambiando emociones. Pero mujeres hechas y derechas no tienen que estar pegadas al celular. Perdónenme que les diga esto. Poniendo fotos que no tienen que estar poniendo. Y yo no me puedo meter en sus vidas a decirle pongan esta o no pongan esta. Pero ustedes están representando a Cristo. Y Cristo no sale con el que me salvó.
No, mujeres, respetemos a Cristo, porque Cristo no es eso. Cristo cuidó, Cristo sanó, Cristo bajó su mirada y no juzgó a la mujer adúltera. Cristo cuidó, Cristo le devolvió la identidad a esa mujer con el flujo de sangre. ¿Cómo le devuelve usted la identidad si usted conoce de Cristo y hay una mujer afuera que no conoce de Cristo y cree que la manera es mostrando y haciendo para que la amen porque tiene heridas, porque necesita sanidad, porque ha sido violada, porque ha sido manoseada, porque ha sufrido, porque está buscando amor en cualquier hombre? Y usted, que conoce el amor perfecto, no muestra la diferencia y no le enseña a esa niña o a esa mujer. Por eso la palabra dice: las ancianas, enséñenle a las más jóvenes. Y cuando dice la palabra anciana, no se está hablando de una mujer avanzada en edad, se está hablando de una mujer madura en Cristo. Miren lo delicado que es ser representantes de Cristo, porque ustedes pueden tomar la decisión y decir: la pastora si es bien legalista, extremista, si yo me visto como quiera, o yo hago lo que quiera, o yo grito en mi casa si me da la gana. Claro que sí, lo pueden hacer, pero ¿cuál es mi consejo? No se pierdan la tierra prometida. No se pierdan la tierra prometida, porque yo sé que muchos han llorado, muchos han gemido, muchos han tenido que pasar situaciones tan difíciles para que por un comportamiento de no representar a Cristo no entren a su tierra prometida. La frase que los servidores aquí conocen, que les decimos siempre: ustedes son como Moisés, tienen que llevar un pueblo rebelde, quejón, desagradecido, altanero, que no pelean y todo, pero usted no se puede desenfocar porque usted no se me queda de la tierra prometida, dice el Señor. Y ellos tienen clarísimo. Por eso mucha gente le dice a uno, y lo decía el pastor la vez pasada, mucha gente dice: pero usted todavía me ama. Claro, claro, porque es que nosotros estamos aquí para amar, pero tenemos muy claro que yo no me pierdo la tierra prometida, no me quedo. Entonces no se queden, hombres, no se queden. Un hijo sufre por su papá porque dice: yo quiero ir con el Señor, pero mi papá no se me puede quedar. Sufren, y los jóvenes se frustran. Pregúntenlos a los maestros de iglesia infantil o de adolescentes cuáles son las frustraciones de sus hijos, que ellos tienen el ejemplo de ustedes como representantes de Dios en su casa, y ellos los miran y dicen: pero si así es Dios, yo no quiero, y se sienten frustrados, porque si así es Dios, Dios es mentiroso, Dios es vulgar, Dios engaña, Dios golpea, Dios insulta, Dios maltrata. Y entonces Dios dice: no, yo no soy así, yo no soy así. Yo les comentaba en el encuentro de hombres a los hombres, les decía: yo respeto a mi esposo, y vamos a cumplir 25 años, porque yo voy en el carro con Juanpa, y las mujeres somos mironas, ¿sí o no? Uno mira a una mujer que viene así como que uno mira al esposo, inmediatamente, a ver qué cara va a hacer. Imagínense pues en Medellín que las modas son modas, no. Y oramos por todas esas niñas preciosas de Medellín porque necesitan conocer al Señor. Entonces, claro, uno sabe que andan. Entonces yo, y él a veces me dice: ay, ¿y esto qué pasó? O sea, él no es que miró y volteó, o sea, él sabe, porque obviamente va manejando, inevitablemente ve quién viene, pero él es muy prudente y él lo que hace es bajar la mirada, mirar el reloj, decir, pasarme el celular y me dice: mira qué mensajes están llegando ahí, que contéstale a tal persona. O sea, él busca la manera de esquivar, porque estamos en el mundo y van a venir tentaciones, pero es hombre el que mantiene su pantalón bien puesto y se lo quita con su esposa, o su esposa se lo quita. Es mujer sabia la que edifica su casa sobre la roca. ¿Tiene la roca? Entonces,
Un manotazo de este culicagado que no entiende. Cristo, ¿tú harías esto? ¿Y usted dónde viene? Estaba con, ni le digo, ¿Cristo haría eso? No le ve ni un pelo, eso es un chiste de hace años. No le ve ni un pelo, entonces dice, estaba con la calva. O sea, cualquier excusa. Cristo no hace eso. Mujeres, acuérdense que es palabra profética. Y si ustedes todo el tiempo le están diciendo a su esposo, está con la otra, está con la otra, está con la otra, pues, ¿qué está profetizando? No, sale mi esposo y yo, Señor, guarda sus ojos, guarda su vida, su entrar y su salir, mi hombre es bendito, dice la palabra, que mi esposo lo reconocerá en la ciudad por ser un hombre sabio, que se sentará con hombres sabios. Señor, sus ojos son guardados. Aleja a la mujer de labios salameros, a esa que quiere desviarle y robarle su alma para llevarla al infierno, Señor, porque mi esposo es sacerdote, porque eso es una mujer sabia, ¿sí o no? Hijos, bendigan a sus padres. Mi mamá sí es bien cansona, bien alegona, qué pereza, usted no sirve para nada. Es que ¿quién dijo que su mamá era su empleada? Es que no es capaz ni de hacer nada, uno haciendo todo aquí. Es que yo llego y no hay nada hecho, y es que ni la comida está tibia, ni caliente, ni fría, ni es que ni comida hay. ¿Qué hizo todo el día, ma? Así escucha uno. ¿Qué hizo todo el día? Los que dejan los hijos con sus mamás. Pero usted, ¿por qué no me le hizo esto? ¿Usted por qué no me le hizo aquello? Venga, ¿qué pasa? Es que la mamá es la abuela, o sea, no es la mamá. Sus hijos son su responsabilidad. Y si su mamá, muy querida, muy buena gente, le cuida a sus hijos, sea agradecida o agradecido y llegue y encárguese de sus hijos. Porque no es la obligación de su mamá. Es una bendición que las abuelas quieran ayudarle, pero ellas ya tuvieron la tarea y la responsabilidad, y Dios le va a pedir cuentas no a su mamá, a usted. Ay Dios, perdón, pero mi mamá fue el que me la cuidó. No. ¿Y usted? Ay no, yo estaba tomando unas fotos porque no. ¿Sí ven? Dice que a terminar. Ellos me dicen, ay pastora, cuando usted dice terminar, Hebreos 6. Y me ponen en rojo allá, vea, se está pasando. Hebreos 6, del versículo 13 al 20, y esto es divino. 6 del 13 al 20. El título es: las promesas de Dios traen esperanza. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que reciben la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando Él habla de que Él es la promesa y juró sobre esa promesa, esa promesa está recontrafirmada. Y eso representa quién es Dios. Dios juró sobre una promesa. Él no necesitaba jurar sobre esa promesa porque el solo hecho de Él decirlo, dice la palabra que Dios no es un hombre para mentir. Dios es la verdad. No dice la verdad, Él es la verdad. Él es verdad. Cuando habla Dios, sale de su boca una palabra, salió
verdad, porque Él es su esencia. Cuando yo no le creo a Dios, cuando Dios me dice, como le dijo a Zacarías, vas a tener un hijo, tu hija va a hacer esto, tu hijo va a hacer aquello, tu esposo va a hacer esto, tu mamá va a hacer esto, tú vas a hacer esto, y él empieza a hablar y yo le digo, Señor, ¿será que sí? Entonces yo le estoy diciendo, Dios, tu promesa y tu juramento son mentira. Tú eres un mentiroso. Y yo no quiero quedarme muda. Yo quiero decir, Señor, gracias, como dijo María. No sé cómo va a suceder, pero yo voy a obedecer. Es imposible porque no conozco hombre, pero va a ser como tú lo digas, Señor. Amén. Es imposible porque no tengo la salud, pero es como tú lo dices, Señor, porque tú eres la verdad. Tú lo juraste, tú lo dijiste, tú lo afirmaste y tú no me mientes. Y yo lo creo. Lo que tú me dijiste, yo lo creo, Señor.